Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquiera sea el momento en que esté escuchando este audio. Gracias por darnos la oportunidad de compartir con usted el estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a acercarnos en un estudio conversacional, un estudio reflexivo sobre Efesios 2, los 5 primeros capítulos, y voy a leerlos para poder empezar. Hace tiempo, ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes, vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar, tal como los demás. Merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense ustedes, fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Y así le damos el tiempo al pastor Víctor Moreno, que va a compartir reflexiones sobre este texto. Buenos días, hermanos. Sigamos con nuestro estudio de la carta a los Efesios. Repasemos rapidito lo que es la carta a los Efesios. La carta a los Efesios ha sido considerada por muchos comentaristas, exégetas, como la carta más importante de las que Pablo escribió, comparada así con Romanos, por ejemplo. Algunos piensan que es mucho más sublime, mucho más profunda. Obviamente la diferencia entre Romanos y Efesios: Romanos explica el Evangelio. Efesios lo que nos va a enseñar es un misterio, nos va a explicar de un misterio que estaba oculto hasta que Jesús se lo reveló a sus apóstoles. Y es donde se ve la belleza realmente de la gracia de Dios y sobre todo el misterio que es la iglesia. Así que esta carta es lo que Pablo nos está sacando poco a poco. Pero lo que le hace, para mí, lo que lo hace más hermosa es la forma en que Pablo la escribe. Realmente, si uno se toma el tiempo y se sirve una taza de café y pone el audio de la carta a los Efesios, es como tener a Pablo al frente tratando de explicarnos este misterio. Y así lo vimos en el capítulo 1. Empieza con un saludo y nos explica quién es Él y por qué lo está haciendo. Y a partir del versículo 3 hasta el 14 desarrolla algo que nadie sabía hasta ese momento. Todo lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Dios Trino, Dios Padre, nos amó, nos eligió, el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros y el Espíritu Santo nos selló. Eso era. Y Pablo está como conversando con nosotros, que cuando llega al final del versículo 14 y habla de que el Espíritu Santo nos sella, nos pone en dirección directa con el Padre, nos garantiza que todo eso se va a cumplir en nosotros. Pablo levanta una oración, corta la enseñanza para orar. Y es lo bonito ver cómo el apóstol Pablo muestra su amor a Dios y a nosotros los creyentes. Y desarrolla una oración de ánimo y pide al Señor que nos abra los ojos del entendimiento para que entendamos estas profundidades. Esa es la preocupación de Pablo. Él sabe que esto es profundo, sabe que esto se sale de la dimensión cognitiva, no tiene nada que ver con el pensamiento humano, sino con una realidad espiritual que la mente humana no puede captar. Y Pablo nos sorprende, de repente corta
y le dice, hace esta oración, y en la oración también se emociona y nos adelanta un pensamiento sobre la grandeza de la obra de Dios en nosotros. Y habla que esa grandeza de Dios en nosotros opera a través del poder del Espíritu Santo, y explica que ese poder es el mismo que levantó al Señor Jesucristo de la muerte, y nos anticipa también un poquito lo que es la iglesia, que es el fenómeno espiritual más grande después de la muerte del Señor Jesucristo. Es lo nuevo, es lo fresco, que es lo que vemos ahora, cómo se ha perdido ese concepto de la iglesia, y lo que tenemos es un mamotreto que con esta crisis ha demostrado que es un fracaso lo que el hombre interpretó como la iglesia. Así que cuando volvemos al capítulo 2, ya sabemos que Pablo no escribió dictando capítulo 1, versículo 3, era una carta, pero para nuestro favor está dividida en capítulos. El apóstol Pablo inicia otra vez y tiene en mente una oración. Fíjense bien, vamos a la Reina Valera del 60, cómo introduce el 2.1. Ariel, por favor. ¿Lo quieren en la PDT o en la Reina Valera? Valera. Pablo, apóstol de Jesucristo. No, perdón, ese es el 2. Ese es el 1. 2.1, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese es el 2.1. Uh-huh. Él nos dio vida. En otras versiones aparecen otras palabras introductorias al 2, pero hay que seguir la línea de pensamiento que él empezó en su oración y en su ampliación de su oración en el capítulo 1. Ahora Pablo nos va a hablar a nosotros de la condición en que estaba el hombre que recibió todos estos beneficios. Aquí está hablando de todos los hombres, tanto gentiles como judíos, recibieron esta. Y dice que estábamos muertos. Vamos a ver tres M aquí en estos versículos para ayudarnos a recordar cómo estábamos antes. Primero estábamos muertos. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Delitos y pecados. Son dos palabras griegas interesantes. El término delito es como se traduce también pecado. Muchas veces la palabra más común para pecado significa errar al blanco. Aquí Pablo lo utiliza como errar al blanco. O sea que el hombre estaba muerto, no tenía comunión con Dios, y esa muerte se debía a que erraba constantemente las disposiciones y decretos de Dios. Era un errar, no atinaba a agradar a Dios. Los delitos y los pecados, se usa la palabra pecado, delitos y pecados también, pero pecado acá también significa, no solamente, la palabra que usa no solamente es errar el blanco, sino resbalarse. Es la patinada que da el hombre. El hombre trataba de caminar en las cosas de Dios, y lo único que le producía era que patinaba. O sea, estaba muerto, literalmente no había forma en que se levantara de su estado espiritual de muerte. Para muchos esto es incómodo y no quieren reconocer que sin Cristo están muertos, porque ellos se sienten muy vivos, pero está aquí hablando de su condición espiritual, y todos nosotros estuvimos en esa misma condición. Por eso cuando en evangelismo se habla de
de que hay que darle un medicamento al enfermo. O sea, tú no le puedes dar medicamento a un muerto. Él está muerto. O como algunos interpretan que el evangelismo es ir a pescar hombres y hay que usar carnadas para atraerlos. Algunos quieren que con la música atraer a la gente, otros quieren a través de show atraer a la gente. No lo atrae porque están muertos. La única forma de llegar al hombre es que él viva. Y es lo que Pablo está explicando aquí. Estamos muertos, solo Dios puede alcanzarnos. El siguiente versículo, Ariel. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo que me encanta del apóstol Pablo, que cuando escribe a nivel espiritual, es que él maneja todas las vertientes de la realidad de la vida. No solamente la parte material de la vida, sino la parte espiritual de la vida que el hombre no quiere reconocer. Aún los cristianos, hay un cristianismo que está negando lo sobrenatural, está negando la presencia aún del enemigo. Y esto lo he visto en círculos más conservadores que en los extremos del evangelio, que niegan la presencia, actividad e influencia demoníaca hoy en día. Y curiosamente el apóstol Pablo dice aquí que estábamos manipulados por este espíritu, enemigo de Dios, enemigo de los planes de Dios. Y es otra cosa que el hombre no quiere reconocer. El hombre dice, no, yo pienso por mí mismo, no, yo soy libre en mis pensamientos, yo no creo en eso del control. Bueno, estamos controlados por ese espíritu que se levanta contra los designios de Dios, haciendo lo que él quería. Es otra cosa que el hombre no quiere creer, no quiere aceptar. Está muerto, está manipulado, y es la condición de todo el que está sin Dios hoy en día. Y fue nuestra condición también, manipulado por las fuerzas satánicas. Cuando uno lo comienza a verlo desde esa perspectiva, uno reconoce y descubre solamente en la cultura cuán impregnado está ahí. Y nos podemos ir a todos los niveles, cuánta manipulación demoníaca hay. Pero dice algo más. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está, no solamente éramos manipulados por el enemigo, sino que también nuestra voluntad estaba sujeta a nuestros pensamientos, a nuestros deseos. Yo sé que para algunos esto no suena que es muy malo, porque se siente que tiene derecho a tener su propio. El problema con estos pensamientos, a la larga, no es que nosotros los controlamos a ellos, sino que ellos nos controlan a nosotros. Y el apóstol Pablo habla de que todos nosotros en otro tiempo tuvimos esa dificultad de ser manipulados, de ser no es tanto hacer lo que me da la gana, que es lo que nosotros creemos, que al final hacemos lo que nos da la gana, sino que somos manipulados desde adentro de nuestra propia alma a hacer las cosas que no convienen. A veces cuando uno evalúa a la sociedad, por ejemplo en este tiempo, uno dice, pero ¿cómo es posible que no piensen? Sí están pensando, pero pensando mal, siendo manipulados. Así que la tercera M, primero que estamos muertos, segundo que estamos manipulados, y la tercera M que estábamos ya merecedores de la ira de Dios. Son merecedores de la ira de Dios.
La ira de Dios es un tema fuerte en las Escrituras. Dios Santo está indignado con el hombre. Dios Santo está ofendido por el hombre. Dios Santo ha demostrado en la historia, en la humanidad, su ira, la ira santa de Dios. Creo que Sofonías, que escribe un verso poderoso sobre lo que es la ira de Dios, y él dice lo temible y lo terrible que es la ira de Dios. El problema es que para nosotros en esta época hemos sido bombardeados tanto con el amor de Dios que no se habla de la ira de Dios. El amor de Dios es cierto, pero el amor de Dios incluye la santidad de Dios, incluye la ira de Dios. Estamos bombardeados que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, que Dios es amor, al amparo del Altísimo, que son verdades, pero son verdades que vienen acompañadas con el hecho de que Dios Santo está enojado y que el que no está en comunión con Él va a recibir de Dios la ira. Es una verdad que los religiosos hoy en día quieren ocultar de alguna forma, pero Dios airado es cosa seria. La naturaleza lo sabe y gime. El hombre de su condición en esta época está gimiendo, pero no entiende por qué gime, porque es el sentir impotente ante la ira de Dios. El que sigue, Gabriel. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y el 5 también, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Lo contradictorio o lo que nos cuesta entender de Dios, ¿sí? Un Dios furioso en el sentido de que su ira ha sido ofendida, su santidad ha sido ofendida, un Dios que va a dejar caer todo el peso de su ira sobre los hombres, de los hijos de los hombres y sobre la fuerza satánica. Tiene otro aspecto, ¿sí? La misericordia de Dios. Y fíjense que es misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es no recibir lo que merecemos. O sea, aún en ese acto, Dios no está excusando al hombre. En ese acto le está diciendo, este es lo que merece, es mi ira, pero yo le voy a dar mi complacencia, le voy a permitir voy a tener la comunión con Él. Dice que eso lo recibimos por la pura gracia de Dios. La misericordia es una cosa y la gracia de Dios es otra cosa. La misericordia es no recibir lo que merecemos. Esa es misericordia. Y la gracia es la acción de Dios de darnos lo que no merecemos. Nos da lo que no merecemos. Hay una pequeña anécdota que escuché que ilustra esto. Y esto para los padres es interesante. El papá le había dicho a su hijo que no hiciera algo, pero el hijo obviamente lo hizo. Así que cuando el papá llegó a casa le dijeron que el niño había hecho lo que le habían dicho que no hiciera. El papá lo llamó aparte y le preguntó, y el niño no mintió, simplemente afirmó, sí, yo lo hice. Así que el papá vino y le dijo, habíamos hablado de que te ibas a ganar 3 correazos por esto, así que alístate. El papá solamente le dio 1. Al rato se lo llevó afuera y compraron un helado. Y el papá le pregunta,
¿sabes qué hice contigo? El niño había intuido, dijo, sí. Bueno, papá, bueno, te merecías 3 correazos y solo te di 1. Esa es misericordia. No te merecías este helado, pero lo estamos comiendo. Eso es gracia. Es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Merecíamos la ira de Dios. Ahora Él no nos va a dar su ira. Y encima de que no nos da su ira, nos recibe como sus hijos y nos da el caudal de bendiciones que el apóstol Pablo ha mencionado anteriormente, y todavía faltan muchas cosas más. Es el versículo 5, ¿verdad? Sí. ¿Tienes algún comentario sobre eso, Ariel? No, bueno, solamente que me parece que Efesios es un buen repaso doctrinal de las cosas básicas, ¿no? De la razón de nuestra salvación, de lo que somos salvos también, que es fácil confundirse, ¿no? Y pensar que por ser cristiano tenemos una inmunidad a las cosas que están pasando, o tenemos un poder para reprender, para decir cosas. Pero estos primeros versículos de Efesios 2 nos recuerdan que nuestra salvación es de algo mucho más importante, ¿no? De que nuestra alma, nuestro nuevo ser estaba perdido en nuestros deseos, que estábamos sujetos al espíritu, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, y que de ahí nos salvó por su misericordia a Dios, y de ahí nos sacó. Y esa es la salvación que nos ofrecen, una salvación que es mucho más importante de otras cosas que podríamos pensar o querer. Y me parece que es importante recordar eso, y es bonito también recordarlo, ¿no? Ver que tampoco es por nuestros méritos, nuestra capacidad, nuestra inteligencia o nuestro currículum, sino que es pura gracia, puro regalo inmerecido. Entonces podemos terminar este segmento aquí. Vamos a terminar con una oración de gratitud. Señor, te agradecemos. No tenemos palabras. Cada vez que repasamos estas verdades, realmente nos sentimos más chiquitos, menos dignos, porque en el caminar cristiano a veces creemos que somos muy buenos y que merecemos todo esto. Realmente estábamos muertos, estábamos manipulados y estábamos siendo procesados, merecedores del castigo. Señor Jesús, gracias por morir por nosotros. Dios Padre, gracias por enviar a tu Hijo. Espíritu Santo, gracias por enseñarnos estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.